Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosen de energía y que estén listos para sumergirse de cabeza en una noticia que, créanme, ha encendido las alarmas en el bullicioso y siempre fascinante mundo del entretenimiento turco. Una noticia que ha logrado con una facilidad pasmosa dejar a más de uno boquiabierto, con los ojos como platos y un sinfín de interrogantes girando en la cabeza. Hoy, la lente de nuestra investigación se posa sobre dos nombres que, cuando se cruzan en el camino, desencadenan un torbellino de emociones, especulaciones y, seamos sinceros, esperanzas renovadas para una legión de admiradores, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Parece que el universo de la farándula turca, maestro en el arte de las sorpresas mayúsculas, nos ha reservado un giro argumental digno de un guión de película. Y la fecha clave, ese punto cardinal que ahora mismo tenemos marcado en rojo en nuestro radar, es el asterisco 29 de noviembre de 2025. Quédense conmigo, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar hasta el último detalle, a desentrañar los rumores que circulan como polen en primavera y a reflexionar sobre lo que esta impactante noticia podría significar, no solo para sus flamantes carreras individuales, sino también, y muy importante, para nosotros, sus fieles seguidores que seguimos cada uno de sus pasos con fervor. Y antes de que la emoción me haga olvidar un detalle fundamental, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia de investigadores de la farándula, es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de asterisco suscripción que ven por ahí, y no olviden activar esa asterisco campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones, primicias y análisis exclusivos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos esta apasionante aventura. Sé que muchos de ustedes que hoy nos acompañan son seguidores fervientes, casi devotos, de la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sería, francamente, un acto de negación universal admitir lo contrario. Es imposible obviar, pasar por alto o siquiera minimizar la asterisco química explosiva que siempre han irradiado, tanto cuando las cámaras los enfocaban en escena, como en esas esquivas y fascinantes apariciones públicas que tanto alimentan nuestra curiosidad. Desde su inolvidable y exitoso paso por la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkencikus, la conexión palpable entre ellos se convirtió instantáneamente en objeto de deseo, en el sueño húmedo de millones de fans esparcidos por todos los rincones del planeta. Sus personajes, el carismático y a menudo impulsivo Can Divit y la soñadora y decidida Sanem, conquistaron corazones de una manera casi magnética, y sus escenas juntos, esas miradas, esos diálogos cargados de tensión y dulzura, se grabaron a fuego en la memoria colectiva, convirtiéndose en momentos icónicos. Pero como bien saben aquellos que han seguido sus carreras con atención, la vida real, esa compleja y a veces decepcionante entidad, rara vez tiene la tendencia a imitar la perfección de la ficción. Y aunque los rumores de un romance, las esperanzas de los fans y los guiños de la prensa alimentaron durante mucho tiempo la idea de una relación más allá de la pantalla, las cosas, como suele suceder en el a veces enigmático camino del destino, tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, el tiempo, mis queridos amigos, tiene una forma magistral y, a menudo, desconcertante de sorprendernos. Y es precisamente ahora, cuando quizás ya habíamos asumido que esa etapa había quedado relegada al recuerdo de sus inicios, que parece que el asterisco 29 de noviembre de 2025 podría ser la fecha, el punto de inflexión, en el que esta historia, que tantos admiramos, dé un giro asterisco inesperado y absolutamente espectacular. Ahora, antes de que salten a conclusiones precipitadas, antes de que la euforia o la impaciencia los dominen, quiero ser enfáticamente claro. Lo que ha comenzado a gestarse no se trata, ni mucho menos, de un simple reencuentro casual, de una aparición fugaz en un evento público, o de un proyecto menor que sirva como excusa para complacer a los fans. La información que ha empezado a filtrarse, como esas pequeñas chispas que anuncian la inminencia de un gran fuego, apunta a algo asterisco mucho más grande, algo que tiene el potencial de asterisco redefinir radicalmente sus trayectorias individuales y quizás incluso de asterisco moldear el panorama de las producciones turcas a nivel internacional de una manera nunca antes vista. Estamos hablando sin lugar a dudas de un asterisco proyecto que los reuniría, pero ojo, no en el sentido que muchos de ustedes, y me incluyo, habíamos esperado o imaginado en nuestros sueños más optimistas. Piensen en grande, amplíen su visión, imaginen un desafío de proporciones épicas, un proyecto que podría catapultarlos a tos de fama global aún más altos, o quizás, y esto siempre añade un toque de emoción, a aguas inexploradas y emocionantes.
Los primeros indicios, esos susurros que se propagan por los pasillos de los estudios de televisión y cine, comentarios velados que a simple vista parecen inconexos pero que si los unes con la perspicacia de un detective, empiezan a formar una imagen fascinante y coherente, han llegado de fuentes muy cercanas a la producción. La narrativa que se va tejiendo habla de un proyecto cinematográfico de gran envergadura, una producción que no se limita al mercado local, sino que apunta directamente a una distribución global y a la prestigiosa presencia en festivales de cine de renombre internacional. Y aquí viene la parte más jugosa, el ingrediente que aviva aún más la llama de la expectación. El guión, según estas mismas fuentes, parece estar escrito a medida para ellos, específicamente diseñado para capitalizar esa química indudable que sabemos que existe entre Khan y Demet. Una química que si se maneja con la maestría de un director experimentado y un equipo de guionistas talentosos, tiene el potencial de convertirse en una fórmula ganadora en la pantalla grande. Imaginen por un instante Can Yaman y Demet Özdemir, interpretando personajes que los saquen de sus roles habituales, personajes complejos, profundos, que les permitan explorar nuevas facetas de su ya impresionante talento actoral. Eso, señoras y señores, es la promesa de un espectáculo cinematográfico que haría vibrar a cualquier cinéfilo. La fecha que hemos mencionado, el 29 de noviembre de 2025, no es una elección aleatoria, ni un simple dato más en el cúmulo de especulaciones. Es una fecha que, de acuerdo con la información que ha trascendido, marca un hito crucial, el posible inicio de las filmaciones, o en su defecto, el anuncio oficial y el comienzo de la fase de preproducción de este megaproyecto que promete ser un hito. Esta ventana temporal les brindaría a ambos actores el tiempo necesario, un lapso precioso para la preparación. Tiempo para sumergirse en sus personajes, para estudiar la profundidad psicológica de sus roles, para ensayar meticulosamente y, en definitiva, para que la magia, esa chispa creativa que todos esperamos, pueda ocurrir de forma orgánica y poderosa. Y hablando de magia, ¿se imaginan la magnitud del evento? ¿Las alfombras rojas deslumbrantes? Las entrevistas conjuntas cargadas de esa familiaridad que ya conocemos. La expectación palpable de los fans al verlos de nuevo juntos en pantalla, pero esta vez bajo un prisma completamente diferente, más maduro, más cinematográfico. Sería, sin lugar a dudas, un evento mediático de proporciones históricas. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la especulación se vuelve más interesante, más intrincada, y a veces, confieso, un poco salvaje. Algunos rumores sugieren la posibilidad de una historia de amor intensa pero trágica, un drama que aproveche al máximo su conexión emocional innata pero que se adentre en las profundidades del drama humano, explorando las complejidades del amor y la pérdida. Otros murmullos apuntan hacia un thriller psicológico, donde la relación entre sus personajes sea el eje central de una trama intrincada, llena de giros inesperados, suspense y una tensión constante. Y por supuesto, no faltan aquellos que apuestan por una comedia romántica, pero no una cualquiera, sino una con un toque más maduro y sofisticado, algo que los aleje de la ligereza de sus trabajos anteriores y les permita demostrar, una vez más, su asombrosa versatilidad como artistas. Lo que sí parece ser un consenso general, la única certeza en este mar de posibilidades, es que será algo ambicioso, algo diseñado para romper esquemas, para desafiar las convenciones y para demostrarle al mundo, y especialmente a la industria cinematográfica internacional, que Can Yaman y Demet Özdemir son mucho más que dos estrellas de telenovela. Son talentos con el potencial de conquistar la gran pantalla. Para comprender la magnitud de esta potencial colaboración, analicemos un poco el contexto actual de sus carreras. Can Yaman, después de haber alcanzado el estrellato en Turquía, ha estado explorando activamente el mercado italiano, participando en producciones que le han valido una gran popularidad en Europa, y ha mostrado un interés creciente en proyectos internacionales que le permitan expandir su alcance. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido consolidando su impresionante carrera en Turquía con una serie de proyectos sumamente exitosos, demostrando una notable habilidad para elegir roles que la desafíen y la impulsen artísticamente. Un proyecto conjunto de esta magnitud, con las ambiciones y el alcance que se perfilan, podría ser la chispa que ambos necesitan para alcanzar un estatus verdaderamente global. No solo como actores de gran hito en su país natal, sino como estrellas de cine reconocidas y respetadas a nivel mundial. Es, sin lugar a dudas, una oportunidad de oro para internacionalizar aún más sus carreras y para poner en alto la calidad y el talento de las producciones turcas en el circuito cinematográfico internacional.
Y no olvidemos, por favor, el asterisco impacto ineludible en sus miles de fans alrededor del mundo. La noticia de este reencuentro, por más profesional y enfocado que sea el proyecto, sin duda avivará las llamas de la esperanza, la imaginación y la ilusión de aquellos que siempre soñaron con verlos juntos en una pantalla. Se convertirá en cuestión de minutos en el tema de conversación obligado en todas las redes sociales, en todos los foros de fans, en cada entrevista que se les conceda. Los debates sobre sus personajes, sobre la trama, sobre la potencialidad de su química en este nuevo contexto, serán interminables. Y eso, amigos míos, en el competitivo mundo del entretenimiento, asterisco ya es, en sí mismo, un éxito rotundo para cualquier producción. Pero, ¿qué significa esto para sus asterisco vidas personales? Siempre existe ese debate subyacente sobre cómo la dinámica entre dos actores que comparten una química tan potente en pantalla puede afectar, para bien o para mal, sus relaciones personales o incluso sus futuras trayectorias profesionales. Si bien es cierto que la profesionalidad es el pilar fundamental en cualquier ámbito laboral, también es innegable que la conexión humana, la empatía y el entendimiento mutuo juegan un papel importantísimo, especialmente en proyectos de alta exigencia. Este nuevo proyecto podría, de hecho, fortalecer aún más su amistad, basada en el respeto profesional y el cariño mutuo que siempre han demostrado. O quizás, y solo el tiempo lo dirá, podría incluso reavivar viejos sentimientos o dar lugar a un nuevo capítulo en su relación personal. ¿Quién sabe? Lo que sí tenemos claro, y esto es una garantía, es que ambos son profesionales consumados, con una trayectoria impecable, y seguro que abordarán esta emocionante oportunidad con la seriedad, la dedicación y la madurez que siempre los ha caracterizado. Lo que sí es crucial recalcar en este punto para ser completamente transparentes, es que hasta ahora, todo esto se encuentra en el terreno de la filtración y la especulación informada. Aún no hemos sido testigos de comunicados oficiales contundentes, ni de anuncios rimbombantes que confirmen la noticia de manera inequívoca. Sin embargo, la consistencia de los rumores que han surgido desde diversas fuentes y la credibilidad de quienes los han compartido nos hacen pensar que hay algo muy sólido y prometedor detrás de todo esto. La fecha del 29 de noviembre de 2025 es crucial porque establece un horizonte temporal claro. Si esta fecha se confirma, estaremos hablando de meses de preparación intensa, de un equipo de producción de altísimo nivel, de un guión cuidadosamente elaborado hasta el último detalle y, sobre todo, de la promesa tangible de un espectáculo cinematográfico que sin duda capturará la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Pensemos un momento en los detalles técnicos y artísticos que implicaría una producción de esta naturaleza. Una producción internacional de gran envergadura suele significar, por definición, un presupuesto significativamente mayor, lo que se traduce en la posibilidad de acceder a localizaciones espectaculares, a equipos de filmación de vanguardia y muy probablemente a la colaboración de directores y productores de renombre mundial. Esto sin duda eleva la vara para ambos actores, proporcionándoles una plataforma excepcional para brillar en un escenario mucho más amplio y exigente. La posibilidad de trabajar codo a codo con talentos internacionales de primer nivel no solo enriquecería su experiencia, sino que también podría abrirles puertas a futuras colaboraciones y consolidar de manera definitiva su presencia en la industria del cine global. Además, este tipo de proyectos, por su propia naturaleza ambiciosa, suelen ser extremadamente intensos. Las largas jornadas de rodaje, la presión inherente a un estreno mundial, la exigencia de interpretar personajes complejos que requieren una profunda inmersión emocional y psicológica, todo ello demanda una gran dedicación, resiliencia y un entendimiento mutuo entre los protagonistas. Y es precisamente en este punto donde la familiaridad y la conocida complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir podrían jugar un papel crucial y muy favorable. Ya se conocen, ya han compartido experiencias laborales intensas, ya saben cómo funciona el otro en un set de filmación, y esa sinergia preexistente puede ser una ventaja invaluable en un entorno de producción tan exigente y competitivo. Para ser completamente sinceros y transparentes con ustedes, la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en la pantalla grande, pero esta vez en un proyecto ambicioso con una clara visión internacional y con el potencial de redefinir sus carreras, es algo que nos emociona profundamente. Es en muchos sentidos la culminación de años de cariño, admiración y esperanza por parte de sus seguidores. Es la oportunidad tangible de ver a dos de los actores turcos más talentosos y carismáticos de nuestra generación llevar sus carreras a un nivel completamente nuevo y estratosférico.
Y la fecha ese asterisco 29 de noviembre de 2025 se ha convertido, en nuestra imaginación colectiva, en una especie de promesa, un faro que ilumina el camino hacia algo verdaderamente grande y memorable. ¿Qué más podemos esperar en los próximos meses? Pues es muy probable que veamos asterisco más filtraciones, quizás alguna entrevista sutil de alguno de ellos, o de personas muy cercanas a la producción, que nos brinden más pistas y alimenten aún más la expectación. La asterisco anticipación será la clave para mantener viva la llama. Las redes sociales, sin duda, se inundarán de análisis detallados, de teorías conspirativas, de fanficción imaginativa y de todo tipo de especulaciones. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí, asterisco alertas y listos para mantenerlos al tanto de cada novedad, de cada pequeño detalle que vaya surgiendo. En resumen, la noticia que ha comenzado a circular con fuerza sobre un posible asterisco reencuentro profesional de Can Yaman y de Method Demir, con el asterisco 29 de noviembre de 2025 como fecha clave, apunta decididamente hacia un asterisco proyecto cinematográfico de gran envergadura. Un proyecto que tiene el potencial no solo de catapultar sus carreras individuales a un nivel internacional sin precedentes, sino también de ofrecer al público un producto audiovisual de altísima calidad, digno de la gran pantalla. La sinergia única entre ellos, sumada a la ambición declarada de esta producción, augura un futuro sumamente emocionante tanto para ellos como para el cine turco en su conjunto. Y ahora, mis queridos amigos, mi parte favorita del vídeo, asterisco la de escucharlos a ustedes, me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Están tan emocionados como yo con esta fascinante posibilidad? ¿Qué tipo de película les gustaría ver protagonizada por Can Yaman y de Method Demir? ¿Un drama intenso, un thriller intrigante, una comedia romántica sofisticada? Sus ideas son oro puro. Asterisco, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Su opinión es lo que realmente hace que este canal sea especial, lo que nos motiva a seguir investigando y a crear contenido que resuene con ustedes y que les encante. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa asterisco campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, y así no se perderán nada. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.